El zumbido de la cafetera era el único sonido en la cocina, un ritmo familiar y reconfortante que marcaba el comienzo de otro día. Vi el oscuro líquido caer en la jarra, el rico aroma llenaba el aire y por un momento todo parecía normal, pero lo normal se había vuelto un concepto frágil, una delgada fachada sobre una realidad que había estallado meses atrás. Mi nombre es Clara y esta es la historia de cómo mi vida perfecta terminó, no con una explosión, sino con el silencioso y meticuloso clic de una cerradura. Solía creer que lo tenía todo. Un hermoso hogar, no grandioso, pero cálido, lleno de libros y el tenue aroma del pulidor de lavanda que usaba en los pisos de madera. Un esposo exitoso, David, que era amable, estable y confiable. Era arquitecto, un hombre que construía estructuras destinadas a perdurar. Durante 15 años pensé que nuestro matrimonio era una de sus mejores creaciones. Éramos cómodos, tal vez ese era el problema. La comodidad puede confundirse tan fácilmente con el aburrimiento. Todo empezó de forma inocente, una nueva clase de arte en el centro comunitario. David, siempre apoyándome, me había animado a encontrar un pasatiempo. Necesitas algo solo para ti, Clara, dijo besando mi frente antes de irse al trabajo. Tenía razón, mi vida se había convertido en una serie de rutinas girando en torno a él, nuestro hogar y mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. Anhelaba color, emoción, una chispa. Liam fue la chispa. Era el instructor, un escultor con pintura bajo las uñas y una forma de mirarte como si pudiera ver la obra maestra escondida bajo lo ordinario. Era todo lo que David no era, espontáneo, emocionalmente volátil y lleno de grandes ideas poco prácticas. Me hacía sentir vista, no como la esposa de David, la bibliotecaria, sino como Clara, la mujer con profundidades ocultas. Nuestras conversaciones después de la clase se extendían cada vez más. Luego fue café, después almuerzos. Me dije a mí misma que solo éramos amigos, un encuentro de mentes creativas. Me mentía y era una mentirosa muy convincente. La primera vez que lo besé, mi corazón golpeaba contra mis costillas con una fuerza aterradora y emocionante. Estaba mal, sabía que estaba mal en el momento en que nuestros labios se encontraron. Un frío terror mezclado con el calor de lo prohibido, pero esa sensación de maldad se convirtió en su propia adicción. Comencé a vivir una doble vida. Clara, la esposa devota, y Clara, la mujer que se sentía viva en un estudio alquilado, rodeada de lienzos y mentiras. David parecía no darse cuenta. Preguntaba sobre mi clase y yo le tejía un tapiz de medias verdades. Él sonreía, esa sonrisa amable y confiada, y decía: me alegro tanto de que lo estés disfrutando, cariño. La culpa era un peso físico en mi estómago, pero la confundí con el precio de la pasión. Pensé que era tan astuta, cubriendo mis huellas, borrando mensajes de texto, inventando reuniones del club de lectura que terminaban tarde. Pero David no estaba distraído, era arquitecto. Y los arquitectos son maestros de la observación, de notar la más mínima fractura de tensión, el menor cambio en la base. Solo estaba esperando el momento adecuado para inspeccionar toda la estructura dañada. La primera grieta apareció un martes. Llegué a casa después de estar con Liam, con la piel aún vibrante, mi mente reproduciendo la tarde. David estaba en su estudio como de costumbre, inclinado sobre planos, pero levantó la vista cuando entré y su mirada se demoró en mí un segundo demasiado. Llevas el cabello suelto, dijo con voz neutral. Normalmente lo llevas recogido los martes. Mi mano voló hacia mi cabello. Tenía razón, había estado apurada y no me había puesto la coleta habitual. Un detalle trivial, uno que un esposo distraído no debería notar. Un frío goteo de miedo recorrió mi columna. Solo me apetecía un cambio, dije con una voz demasiado alegre. Él solo asintió lentamente, sus ojos indescifrables. Se ve bien. Luego volvió a su trabajo. Ese fue el principio del final. Después de eso comencé a notar pequeñas cosas. David estaba más atento, hacía preguntas más específicas sobre mi día, no solo el genérico, cómo estuvo la clase. Empezó a sugerir que hiciéramos cosas juntos en los días en que normalmente veía a Liam. Parecía amor, un renovado interés en nuestro matrimonio. Sentí una oleada de esperanza. Tal vez podía terminar con Liam y concentrarme en arreglar lo que había roto, pero una parte de mí, la egoísta y adicta, no estaba lista para dejarlo ir. Las mentiras se volvieron más elaboradas, más agotadoras. Era un equilibrista y la red debajo empezaba a deshilacharse. Me volví paranoica. Fue una sombra en la puerta mientras escribía un mensaje a Liam. Acababa David de mirar de reojo mi teléfono cuando vibró. Empecé a sentir que vivía en una casa de espejos, mi propio reflejo distorsionado en una extraña culpable y ansiosa.
Una noche, como 6 meses después de comenzar el romance, David llegó a casa con una botella de mi vino favorito. Tengamos una cita, dijo con una sonrisa. Solo nosotros, mi corazón se encogió. Era una noche en la que debía ver a Liam. Me inventé una excusa endeble sobre una migraña. Fui al dormitorio y envié un texto apresurado a Liam cancelando los planes. Pensé que había sido discreta. Nos sentamos en el patio bajo las luces que había colgado para mí años atrás. Se sirvió el vino y guardó silencio por un rato mirando el jardín que había diseñado y plantado con sus propias manos. ¿Sabes, Clara?, dijo al fin con voz suave, casi contemplativa. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, una restauración, una hermosa biblioteca antigua en el centro. La base estaba comprometida. Daños por agua, termitas. Los dueños pensaban que eran solo problemas superficiales, pero cuando realmente miramos estaba podrida por debajo. Tomó un sorbo de vino. Lo fascinante es que debes ser muy cuidadoso. No puedes derribar todo de una vez. Tienes que apuntalarlo pieza por pieza antes de empezar a reconstruir. Tienes que entender exactamente cómo se hizo el daño antes de poder repararlo. Entonces me miró y sus ojos no estaban enojados, estaban profunda, dolorosamente tristes. Es un proceso minucioso, requiere enorme paciencia, pero cuando se hace bien queda más fuerte que nunca. No podía respirar. La copa de vino en mi mano se sintió como un peso de plomo. Hablaba de un edificio o hablaba de nosotros. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Quise confesar, caer de rodillas y rogar perdón, pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por el miedo y la vergüenza. Él alcanzó mi mano y la apretó. Te amo, Clara, pase lo que pase. Y en ese momento le creí que su amor era una manta que podía cubrir cualquier pecado. Fui una tonta, no entendí que su amor ya había sido reemplazado por algo más, algo frío y preciso. No estaba apuntalando nuestro matrimonio, estaba inspeccionando el daño, estaba dibujando los planos para su demolición y se aseguraría de que viera derrumbarse cada pared. La calma después de esa noche en el patio fue la parte más aterradora. Esperaba que cayera el otro zapato, que David estallara en rabia, exigiera la verdad, me echara, pero no lo hizo. Fue perfecto, estuvo atento, amable y más presente que en años. Empezó a planear escapadas de fin de semana, a cocinar comidas elaboradas, a preguntar por mis sueños, mis aspiraciones, como si estuviéramos saliendo de nuevo. La culpa dentro de mí fermentaba, alimentada por su inquebrantable amabilidad. Terminé con Liam, fue desordenado y doloroso, pero lo hice. Estaba decidida a ser la esposa que David merecía. Pensé que su amor nos estaba salvando. Era tan ingenua. No me di cuenta de que estaba siendo gestionada, no amada. Su amabilidad era una estrategia, su atención era una jaula, sus barrotes tan suavemente colocados que no sentí que se cerraban hasta que fue demasiado tarde. La primera señal real de que aquello no era perdón fue financiera. David siempre había manejado nuestras inversiones y la mayor parte de nuestras finanzas. Era un sistema que funcionaba para nosotros. Yo administraba las cuentas del hogar y él la planificación a largo plazo. Una mañana fui a comprar una nueva cafetera porque la nuestra estaba en las últimas. Mi tarjeta fue rechazada. Me avergoncé pensando en un error del banco. Llamé a David. Oh, cierto, dijo con voz suave como seda. Quise contarte, estoy consolidando algunas de nuestras cuentas. Ha habido mucha actividad fraudulenta últimamente. Cancelé todas las tarjetas viejas. Las nuevas están en camino. Solo necesitaré que las firmes cuando lleguen. Sonaba perfectamente razonable, pero las nuevas tarjetas nunca llegaron para mí. Cuando pregunté, suspiraba, luciendo levemente agobiado. Es una pesadilla con el banco, cariño. Burocracia. No te preocupes, yo lo manejo. Solo usa efectivo por ahora. Comenzó a darme una asignación doméstica. Una cantidad precisa en un sobre cada semana, exactamente lo suficiente para comestibles y gasolina. Se sentía infantilizante, pero me decía que solo estaba siendo cuidadoso, protegiéndonos. Luego vino el aislamiento social. Siempre habíamos tenido un círculo vibrante de amigos, parejas que conocíamos desde hacía años. David comenzó a aceptar invitaciones sin consultarme, luego cancelarlas a último minuto, citando un compromiso previo que había olvidado mencionar. Sugería organizar una cena, pasaba días planeando el menú conmigo y luego por la mañana bajaba con una terrible migraña, dejándome hacer las llamadas de disculpa. Las llamadas de nuestros amigos se volvieron menos frecuentes. Sentí una distancia creciente, una frialdad educada cuando veía a alguien en el mercado, no lo entendía. Una tarde mi amiga más cercana, Sara, finalmente me confrontó durante un café. Parecía incómoda. Clara, ¿todo está bien entre tú y David?
Por supuesto, dije demasiado rápido. ¿Por qué? Ella jugueteó con la taza. Es que David se encontró con Mark el otro día. Dijo que ustedes estaban pasando por una etapa muy difícil, que estabas lidiando con problemas personales y necesitabas espacio. Lo hizo sonar bastante serio. Queremos respetar tu privacidad, pero estamos preocupados. La sangre se me fue del rostro. David había dicho que yo estaba teniendo un colapso. Estaba recortando sistemáticamente mi red de apoyo, pintándome como una esposa frágil e inestable para que si alguna vez hablaba nadie me creyera. Estaba desacreditándome por adelantado. La genialidad de esto era su crueldad. No gritaba, susurraba, y sus susurros construían un muro alrededor de mí. La pieza final de su plan involucró a mi familia. Mi hermano Tom y yo siempre habíamos sido cercanos. David sugirió que hiciéramos un viaje para visitarlo a 4 horas en auto. Estaba encantada, parecía un regreso a la normalidad. Empacamos el coche y el viaje fue agradable, incluso alegre. Por unas horas olvidé mi paranoia. Al llegar a la casa de Tom y bajar del coche, David deslizó su brazo alrededor de mí, acercándome. Me besó el cabello, una imagen de felicidad conyugal, pero al caminar por el sendero su voz baja solo para mis oídos fue puro hielo. Sonríe, Clara, tu hermano estará muy feliz de vernos tan bien. El contraste entre el gesto afectuoso y la fría amenaza en su tono me hizo estremecer. El fin de semana fue una obra maestra de su actuación. Era el esposo atento, alabándome, tocando mi brazo, contando historias amorosas y divertidas sobre nosotros, a mi hermano y su esposa. Estaba construyendo su coartada, reforzando la imagen de un matrimonio perfecto, y yo tenía que seguirle el juego, tenía que sonreír, reír, inclinarme hacia su toque, mientras sentía náuseas. Cualquier protesta, cualquier frialdad de mi parte parecería irracional, prueba de los problemas personales de los que había hablado. La última noche Tom me apartó en la cocina. Me alegra mucho verte tan feliz, Clara. David estaba tan preocupado hace unos meses. Dijo que habías estado distante trabajando en algunas cosas, pero mírenlos ahora. Sonrió apretando mi hombro. Es un buen hombre, te quiere de verdad. Miré el rostro sincero y aliviado de mi hermano y comprendí la profundidad total de la venganza de David. No solo me había aislado, se había convertido en el único narrador de mi historia. Estaba escribiendo la historia de nuestro matrimonio y se había asignado a sí mismo el papel del esposo paciente y amoroso, mientras me dejaba a mí como la esposa frágil, recuperándose del desequilibrio. Había tomado mi verdad y la había enterrado tan profundamente bajo su versión de la realidad que prácticamente no existía. Estaba completamente sola, dependiente económicamente y socialmente neutralizada. Vivía en una hermosa prisión de su diseño, y lo peor era que desde afuera parecía un paraíso. Había tomado mi aventura, mi momento de pasión salvaje y egoísta, y lo había usado para diseñar una vida para mí donde no tenía poder, no tenía voz y no tenía escape, y lo había hecho sin levantar la voz. Lo hizo con una sonrisa. La demolición era completa, ahora solo vivía entre las ruinas. El silencio en nuestra hermosa casa vacía se volvió una presencia física. Estaba en las partículas de polvo, danzando en el sol de la tarde, en el implacable tic-tac del reloj de pared, en el pasillo, en el eco de mis propios pasos sobre los brillantes pisos. La venganza de David no fue un trueno, fue el peso lento y sofocante del océano profundo. Vivía en una jaula dorada hecha por él, y él era el único que tenía la llave. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, una exhibición curada en el museo de nuestro matrimonio. Mi único propósito era seguir mi papel, sonreír en el momento adecuado y validar su narrativa del esposo sufriente y devoto. Pensé que lo peor había pasado, estaba equivocada. Lo peor estaba por venir. David había apuntalado las bases de su narrativa, ahora era el momento de la revelación pública. Llegó a casa una tarde, no con vino, sino con un sobre delgado y de aspecto oficial. Su expresión era indescifrable, una máscara de calma. Tendremos una cena el sábado, anunció, poniendo el sobre en la isla de la cocina entre nosotros como un desafío. Una cena, repetí en un susurro. No habíamos organizado nada en meses. Todos vendrán. Sara y Mark, los Johnson, Tom y Lisa. Enumeró a nuestros amigos más cercanos, mi familia, las mismas personas que él había alejado de mí. Es hora, Clara, hora de mostrarles a todos que somos más fuertes que nunca, que hemos superado todo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. David, no creo que está decidido, dijo sin dejar lugar a discusión. Tocó el sobre y me he tomado la libertad de planear el menú. Los proveedores se encargarán de todo. Tu único trabajo es ser la hermosa y feliz anfitriona. Sonrió entonces una delgada y fría curva de sus labios que no llegó a sus ojos. ¿Puedes hacer eso por mí?
Los días previos a la cena fueron un tipo especial de tortura. Llegaron proveedores y floristas a nuestra casa dirigidos únicamente por David. Yo era una espectadora en mi propio hogar. Eligió mi vestido, una elegante y conservadora pieza azul marino con la que él siempre decía que lucía apropiada. Estaba escribiendo cada detalle y yo era una actriz esperando mi señal. La noche llegó. La casa estaba llena del cálido brillo de la luz de las velas, el sonido de música clásica y el aroma de comida exquisita. Llegaron nuestros amigos, sus abrazos vacilantes al principio, sus ojos buscando los signos de la lucha de la cual David les había hablado, pero bajo la mirada de David actué, reí en los momentos correctos, toqué su brazo con afecto, circulé entre los invitados con bandejas de canapés. Era la imagen de la esposa recuperada y contenta, veía el alivio en sus rostros, especialmente en el de Tom. Ven, decían los ojos de David, les dije que podía arreglarla. Después de la cena, mientras servían café, David se levantó y tocó suavemente su copa con una cuchara. La conversación se apagó, todos lo miraron expectantes, sonriendo. Este era el momento que tanto temía. Mis palmas sudaban. Amigos, comenzó con voz cálida y llena de emoción. Familia, gracias por estar aquí esta noche. Como saben, el último año ha sido un viaje para Clara y para mí. Tomó mi mano, su agarre firme, inquebrantable. No tuve más opción que ponerme de pie junto a él. Todo matrimonio enfrenta desafíos. Los nuestros fueron significativos. Me miró, sus ojos proyectando un amor tan convincente que me revolvió el estómago. Pero el verdadero amor no es nunca fallar. Es sobre quién eliges ser cuando estás en tu punto más bajo. Y Clara hizo una pausa maestra. Has mostrado tanta fuerza, tanta gracia. Los invitados estaban cautivados, Sara tenía lágrimas en los ojos, Tom sonreía con orgullo, estaban viendo exactamente lo que David quería que vieran, entonces su tono cambió ligeramente, se volvió más reflexivo. Es curioso, dijo, cómo la vida te obliga a reevaluar, a mirar lo que has construido y preguntarte si realmente es fuerte. Soy arquitecto, construyo cosas para que perduren y esto señaló a nuestro alrededor, a nuestra casa, a mí, esto es la estructura más importante de la que formaré parte. Soltó mi mano y caminó hacia la repisa, tomó un mando pequeño y elegante que no había visto antes. Mi sangre se heló, siempre he creído en la documentación, dijo, de espaldas al público, en entender el problema antes de arreglarlo. Es la única manera de asegurar que nunca vuelva a ocurrir. Se giró, su rostro ya no era cálido, era tranquilo, analítico, el rostro de un arquitecto inspeccionando un edificio condenado. Por ejemplo, para entender realmente un fallo estructural necesitas una grabación, algo para reproducir, para estudiar. Presionó un botón en el mando y mi voz llenó la habitación, mi voz entrecortada e íntima, riendo por algo que Liam había dicho. Es tan aburrido, Liam, no me entiende como tú. Me quedé helada, el mundo giró, la sala quedó en silencio absoluto. Presionó otro botón, un proyector descendió silenciosamente del techo. En la pared detrás de él comenzó a reproducirse un video. Era yo en el estudio de Liam. No era nada íntimo, nada sexual. Éramos nosotros hablando, yo quejándome de David, menospreciándolo, burlándome de su constancia, su bondad, revelando pequeños secretos privados de nuestra vida juntos. Las cámaras estaban en lo alto de las esquinas del estudio. Había puesto micrófonos y cámaras ocultas durante meses. Él permanecía a un lado con los brazos cruzados mientras mi traición se reproducía en la pared ante todos los que conocíamos. No miraba la pantalla, observaba los rostros de los invitados, observaba cómo sus sonrisas desaparecían, cómo sus ojos se abrían de horror e incredulidad. Observaba la mano de Sara volar a su boca, observaba el rostro de Tom palidecer, su expresión transformarse de orgullo a profunda humillación. Los clips estaban cuidadosamente seleccionados, mostraban mi duplicidad, mi crueldad, mi enorme ingratitud. Me mostraban en mi peor versión y eran completamente limpios, absolutamente aptos para las normas de YouTube y más devastadores que cualquier grabación íntima. El video terminó, la pantalla quedó en negro, el silencio era absoluto, una manta sofocante de shock. David finalmente me miró, no había ira ni odio en sus ojos, solo una fría satisfacción final. Ven, dijo con voz suave, clara e inexorable, dirigiéndose a la sala, pero hablando solo para mí. Necesitaba entender el alcance del daño, necesitaba saber exactamente qué estaba perdonando. Nunca me había perdonado, había estado reuniendo evidencia. Caminó hacia la isla y tomó el sobre
sobre Delgado que había traído días antes. Lo abrió y sacó los documentos, sabía lo que era antes de que lo dijera. Papeles de divorcio ya presentados por adulterio con abundante evidencia que ningún tribunal podría ignorar. Los puso sobre la mesa frente a mi atónito hermano. Términos son no negociables, dijo con voz de negocios. La casa que está a mi nombre sigue siendo mía. Nuestros bienes conjuntos se dividirán según lo estipulado. Clara no recibirá nada más allá de lo que la ley requiera mínimamente para una esposa sin contribución financiera y con un historial comprobado de inestabilidad. Pronunció la palabra con tal finalización. No solo me había expuesto, me había aniquilado financieramente frente a todos los que podrían haberme ayudado. Había quitado mi hogar, mis recursos y mi reputación en un solo movimiento calculado y brutal. Caminó hacia la puerta y la sostuvo abierta. No para mí, para los invitados. La fiesta había terminado. Salieron en una procesión silenciosa, incapaces de mirarme. Tom fue el último. Me miró, sus ojos llenos de un dolor tan profundo que rompió algo dentro de mí y luego salió sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró, David finalmente se volvió hacia mí. Yo seguía de pie donde él me había dejado clavada al suelo, el fantasma a mi propio funeral. Los proveedores limpiarán, dijo sin emoción. Me quedaré en el club. Tienes hasta el lunes para recoger tus cosas. Y se fue, simplemente salió caminando. El golpe final no fue un grito ni un golpe, fue su retirada, su fría, tranquila y absoluta indiferencia. Estaba sola en la hermosa ruina silenciosa de mi vida. Había logrado su venganza, fue perfecta, completa y totalmente limpia. No me había puesto una mano encima, pero me había destruido por completo. Me había mostrado el monstruo en que me había convertido y luego se marchó dejándome sola con ella. La victoria era suya y lo único que me quedaba era el sonido insoportable de mi propia voz resonando y el escalofriante conocimiento de que el hombre tranquilo y constante al que tomé por sentado era el enemigo más formidable que podría haber tenido.